Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Voy a compartir la segunda parte del mensaje, el Padre y su función y las 3P. Diga conmigo, el Padre, su función y las 3P. ¿Qué serán las 3P? Tiene que ver con la función del Padre. En la mañana empecé enseñando acerca de estas 3 funciones específicas del Padre, y ahorita en esta segunda sesión quiero enseñar estas mismas funciones desde otra óptica de la palabra. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, diga conmigo, adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mensaje de la paternidad es la base fundamental del mensaje del reino. Jesús habló de su Padre más que de otra persona. Constantemente Jesús expresaba su identidad y expresaba su unidad al Padre en lo que hablaba, en lo que decía y en lo que determinaba. En todos los evangelios 6 veces se habló de salvación, 11 veces se habló del infierno, 118 veces se habló del cielo, 120 veces se habló de lo que es el discípulo y el discipulado, 205 veces se habló acerca del mentoreo y 250 veces Jesús habló del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los temas que trató Jesús reposan sobre la paternidad. Hay temas bíblicos que son fundamentales, pero hay temas que son base y que son el lugar donde reposan otros tópicos de la fe. La paternidad es un tema fundamental. De hecho, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 46, vemos cómo Jesús, aún desde que era niño, quiso establecer en la tierra que la voluntad en la que Él iba a caminar y que lo que Él iba a hacer, ni siquiera lo determinaban sus padres naturales, ni siquiera lo determinaban sus padres terrenales, ni siquiera lo determinaba su familia, ni siquiera lo determinaba su iglesia, ni siquiera lo determinaba su entorno, sino que su propósito, su asignación y su función se la daba el Padre Celestial. Lucas capítulo 2, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron ¿en dónde? Lucas capítulo 2, versículo 46. Jesús se pierde en el templo, sus padres estaban asustados, sus padres estaban angustiados. Ahora, note algo, ¿dónde se había perdido Jesús? Cuando un hijo de Dios tiene identidad, tiene paternidad, no se perderá en el alcohol, no se perderá en el vicio, no se perderá en la depresión, no se perderá en la enfermedad. Cuando hay un hijo de Dios, el hijo de Dios se perderá en la presencia de Dios. El hijo de Dios se perderá en la Sagrada Escritura. El hijo de Dios se perderá en sus atrios. Porque hay seguridad y hay identidad. Dice que 3 días después, imagínese qué sentiría usted que su hijo se pierda 3 años. Y la responsabilidad tan tremenda de José y María de que era el Mesías.
Ahora yo qué voy a hacer, se me perdió el Mesías, se me perdió el Salvador, se me perdió la solución para la nación. Y yo creo que María buscaba por un lado y buscaba por el otro. Y si María hubiera sido colombiana, tenía la correa y el pellizco en la mano y hubiera dicho: "So sinvergüenza, ¿dónde se habrá metido? Este sí es mucho irresponsable, pero me va a ver cuando lo vea, que es que lo voy a sonar de la cabeza hasta los pies". Y de pronto dice que lo encontraron, lo hallaron, ¿en dónde? Sentado en medio de los doctores. Oiga esto tan tremendo. Un muchachito, un niñito, sentado en medio de los doctores de la ley, de la gente que sabía palabra, que sabía doctrina. Y el muchachito: ey, don fariseo, estás enredado ahí, don fariseo. Eso no, eso estás enredado en esa doctrina. Porque dice que los oía y les preguntaba. Los oía y les preguntaba. Versículo 47. Y todos los que le oían al niño, oiga esto tan tremendo, se maravillaban de su inteligencia. ¿Y de qué más? Era un niñito. Perdóname, te sabes el Pentateuco de memoria, pero estás equivocado. Perdóname, te corrijo. Trazaste mal la palabra. Así no se hace la interpretación. Fallaste en la hermenéutica, fallaste en la exégesis, fallaste. Oye, ¿y de dónde sacó esto este muchachito? Porque este muchachito desde niño estaba marcado con una identidad clara, una identidad firme. Cuando tú marcas a tus hijos, cuando tú marcas tus generaciones, cuando tú te determinas a establecer la cultura del cielo, tus hijos desde niño predicarán la palabra, tus hijos desde niños serán profetas, tus hijos desde niños serán, alguien tiene que recibir esto, tus hijos desde niños serán pastores, tus hijos desde niños, aunque no sean ungidos como apóstoles, harán lo apostólico. Y todos se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Y miren lo que dice el versículo 48: cuando le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: "So sinvergüenza, ¿dónde fue que se metió? ¿Quién le dio permiso? Usted hace lo que se le da la gana". Eso es una traducción chipchombiana. Pero la Biblia dice: ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Cómo? Estaba angustiada 3 días, imagínese eso. Mire lo que dice el versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Yo creo que Jesús se le paró a María. Espérate un segundito. Take it easy. Cógela suave, tranquila. ¿Cuál es la buscadera? Yo no vine aquí a hacer tus caprichos, querida mamita. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo vine a hacer la voluntad de mi padre. El tiempo es corto. No me voy a enredar perdiendo tiempo. No me voy a enredar deprimiéndome. No me voy a enredar llorando. No me voy a enredar angustiado. No me voy a enredar con la duda. No me voy a enredar con la incredulidad. Yo no voy. Hay alguien que tiene que entender que no puede perder más tiempo, porque en los negocios del Padre nos es necesario estar. Nos es necesario ir a Adulam. Nos es necesario sacar estos encuentros. Nos es necesario abrir más iglesias, nos es necesario evangelizar, nos es necesario profetizar, nos es necesario predicar la palabra. El reino no para, el reino avanza, el reino está en movimiento. Tienes que recibir la paternidad para movilizarte. Hay alguien que tiene que moverse hoy, hay alguien que tiene que entender que Dios tiene un destino, que tiene un propósito, que tiene un llamamiento. No te distraigas ni a la derecha ni a la izquierda, porque en los negocios de tu Padre Celestial te es necesario estar. No importa qué edad tienes, no importa tus incapacidades, no importa tus límites, Dios te va a usar en este tiempo y será cosa tremenda la que Jehová hará contigo hoy. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Cuando un niño o cuando un hombre o cuando una mujer tiene identidad, ¿cuántos tienen identidad? Saben que en el reino hay que trabajar, que en el reino hay que servir. Dice, y mire lo que le dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron ¿qué? Las palabras que les habló. Ahora,
¿Qué es importante entender en todo el mensaje paternal de Jesús en la tierra? Que la claridad, ojo con esto, la revelación que tenía Jesús del Padre le hicieron un hombre diferente en la tierra. Cuando uno tiene identidad, diga conmigo identidad. ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué sucede con la cédula de ciudadanía suya? Esa cédula de ciudadanía, ¿qué le da a usted? Le da identidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Usted tiene una identidad única. Dios lo hizo único. Como su huella digital no habrá otra. Eso habla de la grandeza de Dios. Tú no eres accidente, tú no eres casualidad. Tú naciste para el placer de Dios y Dios te formó para que fueras único en esta tierra y cumplieras un propósito único en esta tierra. Lo que tú harás, nadie más lo hará. Lo que tú conquistarás, nadie más lo conquistará. A donde tú llegarás, nadie más llegará, por cuanto Dios se plació crearte a ti. Diga conmigo, yo fui creado para un propósito único. Lo que yo haré, nadie más lo hará. Alce su mano derecha y diga conmigo, lo que yo lograré, nadie más lo logrará. Entonces, la identidad, diga conmigo identidad, determinó el carácter, determinó la intención, determinó la reacción. Jesús, como hijo del Padre, tenía la genética del Padre. La palabra de Dios dice, a esto vino el Hijo de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Cuando hay alguien que sabe que es hijo de Dios, que tiene identidad, un hijo de Dios carga su genética, un hijo de Dios carga su poder, un hijo de Dios carga su autoridad, un hijo de Dios carga su fe. Por lo tanto, por donde tú camines, los enfermos sanarán, por donde tú camines, los muertos resucitarán, por donde tú camines habrá multiplicación, habrá restauración, habrá resurrección, habrá provisión. ¿Por qué? Porque las obras que hizo el Padre, tú también las harás y aún mayores harás. Porque Jesús va al Padre a interceder por ti. Diga conmigo, mayores cosas haré. Jesús como hijo cargó la genética. Diga conmigo, identidad. Y esa genética y esa identidad o esos genes determinaban la capacidad y determinaban la habilidad sobrenatural que Jesús como hijo tenía que tener. Entonces, la identidad le da a usted en su cédula algunas características. ¿Qué dice la cédula de usted? Su nombre. ¿Por qué le estoy hablando de identidad? Porque Jesús desde niño le tocó decirle, hay unas versiones que les dice, ¿qué te pasa, mujer? Hay unas traducciones que dice, hey, mujer, espérate un segundo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Como diciendo, yo no soy de aquí, yo soy de mi Padre, yo soy de la sangre del Cordero de Dios, yo pertenezco a la cruz del Calvario y yo no vine a perder tiempo. Diga conmigo, yo no vine a perder tiempo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, un hijo de Dios tiene una identidad muy firme. Habla de un nombre. La Biblia dice que el Padre le dio al Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, en el nombre donde hay autoridad, en el nombre donde hay sanidad, en el nombre donde hay resurrección. Dios te puso nombre, Dios te dio un nombre. Tú no puedes tener identidad de lo que no eres, tienes que tener identidad de lo que eres. Tu Padre es rey, tu Padre es conquistador, tu Padre es liberación, tu Padre es sanidad, tu Padre es provisión. Y si tú eres hijo del Padre, tú también eres rey, tú también eres conquistador, tú también eres provisión, tú también eres sanidad. Aquí como que no están entendiendo lo que les estoy diciendo. Te estoy diciendo que a ti no te determina tu contexto, a ti no te determina la deuda, a ti no te determina tu situación, a ti te determina el Padre Celestial. Es una mentira lo que piensas de ti, la verdad es lo que el Padre piensa acerca de ti. Esa identidad que Jesús tenía en la tierra,
le dio poder, le dio autoridad, le dio nombre. ¿Qué más dice la cédula? La cédula habla qué tipo de sangre tienes. La cédula habla qué estatura tienes. Diga que está al lado, la cédula es mentirosa. Yo no soy pequeño, yo soy grande en el Señor. Tú tienes una estatura en Cristo Jesús. Tú tienes una estatura en la roca que es Jesucristo. Tú no tienes la medida del hombre, tú tienes la medida de Dios. O si no, pregúntele allá a Zaqueo. Hay que estudiar la Biblia para entender esos chistes. Entonces, lo que necesitamos entender hoy es que el mensaje de la paternidad fue la base. Pero una cosa era entenderlo en la mente, otra cosa era bajarlo ¿a dónde? Al corazón. Hay 3 funciones específicas que tiene un verdadero padre, que fue lo que Jesús hizo con sus discípulos y fue lo que Jesús modeló como lo que debe ser un verdadero padre. Este mensaje nos va a llevar a 2 situaciones tremendas. Primero, a reconocer quiénes somos en Él con su identidad. Y segundo, nos va a ayudar a corregir nuestra función como padres. Corregir la función como padre no solo es para el padre, sino para la madre que es padre. ¿Cuántas madres hay aquí que son padres? Hoy vas a recibir el verdadero diseño paternal. ¿Cuál fue el propósito de la paternidad? Fue un privilegio que el Señor nos delegara esa función de padres. Es un honor, porque el único que es padre es el Señor. ¿Por qué el único que es padre es el Señor? Porque Él es el creador. El Padre hizo todo de la nada. Entonces ahí viene la primera P. Un verdadero padre es un padre que es progenitor o precursor u originador. El verdadero Padre Celestial fue el progenitor, precursor o el originador. ¿Qué quiere decir eso? Dios como Padre, que dice el Evangelio de Juan, de modo que todo lo que se ve, ¿qué? Fue hecho de lo que no se veía, ¿a través de qué? De la palabra. Solo el Padre tiene la capacidad y la función de crear y traer a la existencia lo que antes no existía y lo que antes no se había creado. Nosotros tenemos que entender bien este tema de las 3P y tenemos que saber que Dios es un Dios precursor o progenitor, número 1. Número 2, es un Dios proveedor, diga conmigo proveedor. Y número 3, es un Dios protector. Son 3 funciones claves que se tienen que desatar sobre nuestra vida hoy. Amén. Eso es lo que hace un verdadero padre. Pero para poder entender cómo Dios hace estas 3 funciones, nosotros tenemos que entender la definición real de la palabra padre. Porque tenemos un referente de lo que es la función paternal, cultural, social o familiar. Mi padre es padre porque da plata, porque grita, porque habla duro, porque maltrata a mi mamá o porque me da correa a mí. Resulta que bíblicamente eso no es el rol de un padre. El padre sí debe corregir, pero bíblicamente lo primero que es un padre lo tenemos que identificar conociendo a Dios primero. ¿Cuántos me están entendiendo? Sobre cualquier definición, el original padre estuvo en el Edén, pero el original padre está en este lugar. Amén. Para entrar en tu corazón. Amén. ¿Dónde se vio esa primer relación paternal en la tierra? Entre Dios y ¿quién? Y Adán. Adán tuvo el privilegio, esto me impactó esta mañana, de que antes de saber quién era Dios, quién era ese ser supremo, quién era ese ser que le hablaba, quién era ese ser que le dirigía, la primera faceta que Adán conoció de el Señor fue la faceta de padre. Adán no nació con necesidad, Adán no nació con enfermedad, Adán no nació con deuda,
Adán nació como un producto ya terminado, con un padre que le estableció su territorio de conquista, que le dio habilidad sobrenatural, que le dio visión, pero que también le dio límites y le dio mandamientos. Entonces, lo primero que Adán conoció fue a un Dios Padre. Y al haber conocido a ese Dios Padre, antes de caer, Adán pudo ser Dios con minúscula en la tierra. ¿Por qué pudo ser Dios con minúscula en la tierra? Porque Adán entendió que su esencia era el reflejo del Padre y que él había sido hecho a imagen y semejanza. Por lo tanto, él tenía que gobernar, él tenía que señorear, él tenía que sojuzgar y él tenía que llenar la tierra. Toda la capacidad de gobierno, toda la capacidad de conquista, toda la capacidad de ensanche que Adán obtuvo en el principio fue porque Adán no era evangélico, tampoco católico, tampoco creyente. Adán era hijo. Diga conmigo, el gobierno lo tendré cuando yo sea hijo. Entonces, en el principio se estableció el diseño original de que Dios Padre es rey. Y si alguien es rey, sus hijos no son esclavos. Si hay un hombre que es rey, sus hijos son linaje, sus hijos son príncipes, sus hijos tienen poder, sus hijos tienen autoridad, sus hijos tienen gobierno, sus hijos tienen conquista, porque la genética de papá está sobre él. Diga conmigo, la genética de mi papá está sobre mí. Entonces, todo fue gobernado desde el principio con la paternidad. ¿Dónde se nos dañó el diseño con este cabezón de Adán? ¿Dónde se nos desorganizó toda la ruta de gobierno, de conquista, de ensanche, de influencia? Adán era el embajador del cielo en la tierra. Adán establecía la gloria. Adán vivía en la gloria. Adán con la palabra determinaba, declaraba, tenía provisión, recursos ilimitados, tenía vida eterna, tenía todo. ¿Dónde fue que dañó el diseño original? En Génesis capítulo 2 y capítulo 3 dice que Adán decidió, optó por tomar la decisión más terrible de su vida. Optó por decidir la desgracia más terrible de la humanidad. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Escucha esto: la desgracia más terrible de tu vida no es una enfermedad, no es una deuda, no es una situación temporal que estás viviendo. La desgracia más terrible de tu vida es creer que puedes vivir sin la presencia de Dios. Entonces, el más grande error que cometió este cabezón del Adán fue decidir pecar. Mira esto tan tremendo. La raíz de la palabra pecado en el Nuevo Testamento es amarrita. Amarrita. Y esa palabra produce separación. Diga conmigo, pecado es separación. Entonces, la consecuencia del pecado era separarnos, era apartarnos. Recuerde la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El prerequisito para dar fruto es permanecer. Permanecer en el Padre, permanecer en la intimidad, permanecer en la palabra, permanecer en la adoración. Si tú quieres dar fruto, tú debes permanecer. Yo en mí, tú en mí. ¿Para qué? Para que el mundo nos conozca, para que el mundo vea la gloria. ¿Cuántos quieren entrar en una dimensión de gloria? Para entrar en una dimensión de gloria debes permanecer en el Padre y el Padre en ti. Entonces, cuando Adán peca, hay una separación. Y esa separación aparta a Adán del Padre. Cuando esa separación aparta a Adán del Padre, empieza inmediatamente el tiempo natural a condicionar al hombre. Inmediatamente empieza a vivir en maldición. Inmediatamente viene la deuda. Inmediatamente viene la escasez. Pero lo primero que le vino a Adán fue un conflicto matrimonial. ¿Sabes cuándo empiezan los conflictos matrimoniales constantes, las rencillas, las peleas? Cuando dejas de avanzar
en una identidad paternal constantemente. Cuando tú sabes que eres hijo, los hijos de Dios son diferentes. Los hijos de Dios son pacificadores. Los hijos de Dios no tienen que perdonar porque los hijos de Dios son perdón. Los hijos de Dios no tienen que adorar porque los hijos de Dios son adoración. Los hijos de Dios hacen, piensan, caminan, expresan lo que el Padre es en su esencia. Entonces, cuando se separa, inmediatamente comete el error más terrible y ahí se daña el diseño original paternal. ¿Cuál era el diseño original paternal? Que Padre es progenitor, el Padre es, número 2, ¿qué? Proveedor. Y número 3, ¿el Padre es qué? Número 1, el tiempo no me ayudó mucho, tengo que acabar ya casi, pero quiero explicarle esto. El Padre es precursor, progenitor u origen. Oiga bien esto tan tremendo. Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 3, y esto me hace llorar. Malaquías capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Oiga esto tan poderoso. Si lo tiene ahí, dígame amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser hijos? Amén. ¿Cuántos quieren parecerse al Hijo? Amén. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Verbo. ¿Qué es el Verbo? Si usted quiere ser hijo, tiene que conocer el Verbo. Y el Verbo es la palabra. Alce la palabra. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Cuando te dé pena tener una Biblia, reflexiona que te da pena cargar a Jesús. Malaquías capítulo 1, versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2, mire lo que dice: yo os he amado. Yo os he amado. Estamos en el primer punto. El Padre es origen, progenitor, precursor. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en que nos amaste? Pero mira lo que dice la palabra: yo te amé. Tú tienes que entender una cosa. Cuando tú te vuelves hijo de Dios, ya tú no tienes que estar peleando en la vida por llegar a ser. No tienes que luchar en tu vida por ser, porque en Cristo Jesús tú ya eres. Amén. Tú eres un producto terminado. Amén. Por eso el Padre dice: yo te amé. ¿Por qué está en pasado? Diga: porque el Padre ya me vio. Porque el Padre ya me vio. Entienda esto que es muy profundo. Dios ya te conoció. Por eso en la Biblia el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, desde el vientre de tu madre yo ya te conocía. Jeremías, no se ponga ya es que a dárselas de futbolista, ni a dársela de beisbolista, ni a dársela de diseñador, ni a dársela de nada de lo que no tiene que ser, porque es que usted es profeta, hijo. Amén. Yo ya lo conocía. Yo ya lo había predestinado. Por eso dice la Biblia: yo te amé. Entonces dice el profeta: ¿en qué me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Los dos venían en el vientre de la mamá. Quien nacía de primero se llevaba la primogenitura. La primogenitura le daba doble virilidad, dignidad, honor, grandeza y autoridad. Dios había amado a Jacob. Y mire lo que dice el versículo 3. Dice, el final del 2 dice: amé a Jacob. Versículo 3. Y a Esaú aborrecí. Santo Dios. Le voy a explicar esa. Porque hay unos que están diciendo con razones que yo aborrezco a mi suegra. No, eso no es. Aborrecer no es odiar. Aborrecer no es detestar. ¿Qué es aborrecer? Voy a ofrecerle a Deyanira dos opciones. Escoge la Biblia o el micrófono. La Biblia. Aborreció el micrófono. ¿Por qué aborreció el micrófono? ¿Porque lo odia? No. Porque ella necesita algo específico que le va a funcionar diferente al micrófono, que es la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando dice que aborreció a Esaú,
simplemente le puso el ojo a Jacob, le puso el ojo a Israel, no porque Esaú fuera menor que Israel, sino porque Israel era la tierra del propósito de Dios. Entiéndame. Usted tiene que saber esto. Dios lo amó a usted. Dios le puso la mirada a usted. Dios lo diseñó. Dios lo creó. Usted no merecía. Usted y yo fallamos muchísimo. Usted y yo le dimos la espalda a la cruz. Le dimos la espalda al evangelio. Pero aquí hay un problema terrible. Que el Señor te amó como te amó y como le puso la mirada a Jacob. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pero ¿qué es lo que quiero enseñarle con esto? Cuando usted entiende que el Señor selecciona, que el Señor escoge, eso tiene que ver con el propósito. Dios te creó para algo. Un padre trae un hijo a la tierra para algo. Dios no te trajo por accidente. Dios no te trajo por casualidad. Por eso cuando Jacob huía de su hermano Esaú, por dirección de su madre, por bendición de su padre, llegó a Betel. Y allá en Betel puso la cabeza en una piedra. Y de pronto vio una escalera, ángeles subían y bajaban y se asustó. Y uy, ¿esto qué fue? Porque Jacob tenía una marca de engañador, de suplantador, de traidor. Y ahí vino la presencia de Dios y le dijo: espérate, hijo, espérate, no te preocupes. Tienes que entender hoy en Betel, diga conmigo, Betel, que tú no eres lo que la gente ve. Tú eres lo que yo veo que tienes que ser, porque yo ya te vi, yo ya te diseñé, yo ya te terminé. Aunque la gente te diga engañador, para mí tú eres el gobierno de Dios en la tierra. Nunca has sido tramposo para mí, nunca has sido traidor para mí tú has sido Israel. Entonces, como el Señor diseñó a Jacob, en medio de su falla y de su error le dijo: hey, Jacob, tranquilo, hijo, no terminaré hasta que haya hecho todo lo que me propuse hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, santo Dios. Seguro que aplaudió, ¿no? No terminaré hasta que haya hecho todo lo que me propuse hacer en tu vida. Amén. Yo creo que Jacob también dijo amén. Y el Señor le dije: como lo voy a usar y yo lo diseñé para usarlo, entonces venga 7 añitos y caméllele a Labán para que lo engañen, para que lo enreden. Venga otros añitos para que lo sigan engañando, para que lo sigan enredando. Venga lo proceso, venga lo trituro, venga lo quebran. Se acabaron los amenes, se acabaron los amenes, se acabaron los amenes. Alguna señora se paró en la puerta de la iglesia en una vigilia. Estaba yo en la iglesia de mi padre, pastoreaba a los jóvenes. Y se levantó la mujer, dijo: pastor, yo quiero lo que hay sobre usted. Yo quiero esa autoridad, pastor. Y se quedó mirándola a mi papá así. ¿Segura, hija? Sí, pastor. Bueno, padre, métela en una cana a 40 años de prisión. Tritúrala, procésala, quítale familia, quítale hijos, un hijo con cáncer. Quítale todo, desgráciala, arruínala, destrúyela y levántala. Ay, no, pastor, no, eso no lo recibo. Conoces la gloria, pero no la historia. Todo proceso de conquista, todo proceso de avance, todo proceso de victoria va antecedido por aflicción, prueba y quebranto. Cuando el Señor le dijo: Jacob, yo voy a hacer todo lo voy a decir en español, pero no me vaya a acusar con el apóstol. Jacob, voy a hacer todo lo que se me dé la gana contigo. Jacob, ahí, ¿qué será?
De tus lomos voy a sacar las 12 tribus. Listo. De tus lomos voy a sacar al gobernador en Egipto. De tus lomos voy a sacar reyes, sacerdotes. De tus lomos voy a sacar lo más poderoso en la tierra. Listo. Entonces necesito quebrantarte. Entonces necesito afligirte. Entonces necesito procesarte. ¿Por qué? Porque hueles a gloria. Porque hueles a victoria. Para eso te diseñé. Para eso te formé. Para eso te predestiné. Para que seas corona de gloria en mi mano, dice el Señor. Alguien que tiene que recibirlo, tiene que decir: yo soy corona de gloria en la mano de mi Señor. Procesos. En Adulam le voy a explicar los procesos. Pero usted tiene que entender que el Señor selecciona a Jacob para algo y lo creó para algo. Un padre crea para cosas grandes. Amén. Número 2. Pero espere, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Rápido que tengo que acabar, santo Dios, el hermano Pedro casi no nos da tiempo hoy. Versículo 7. Del 7 al 14 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según ¿qué? La promesa. Lea con entendimiento. Dígale que está al lado, lea con entendimiento. Dile, la Biblia mírala con cabeza, dile. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Oiga esto tan tremendo. Isaac no había nacido, ni siquiera estaba en los planes, ni siquiera la mamá tenía un retraso, pues, para que me entienda. Y ya Dios le había dicho a la mamá: te voy a dar un hijo y ese niño será de la promesa. Y desde ya confirmo mi pacto contigo. Es de los pocos hombres en la Biblia, que son nombrados antes de que nacieran. La Biblia no registra un solo versículo que diga que Isaac hizo pacto con Dios. El pacto lo hizo Abraham, pero como Abraham diseñó y obedeció una generación de bendición, de avance y de conquista, Abraham hizo el sacrificio que atropelló a sus hijos con la bendición. Mi novia consiguió ese cabezón, imagínense eso. Mi novia, es que no hizo nada, no hizo sacrificio. Después se fue a camellar los mismos pozos del papá, la misma empresa del papá. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque entienda algo muy importante. Cuando un verdadero padre determina el destino de sus hijos como creador o precursor o progenitor, nos tocará pagar un precio, nos tocará sudar la gota fría, nos tocará derramar lágrimas, pero le dejaremos un sendero de gloria, de provisión, de conquista, de victoria a nuestros hijos. Alguien tiene que darle gloria a Dios por eso. Diga conmigo: mis hijos caminarán en la bendición de mi sacrificio. Número 2. El padre es progenitor, creador, origen, pero el padre es proveedor. Y tengo que terminar. ¿Proveedor de qué? De una identidad. Diga conmigo: identidad. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor con Isaac? El Señor agarra a Abraham y le dice: tu hijo es mío, no tuyo. ¿Cuántos padres hay acá? Alce la mano los padres, dígame amén. Padres, sus hijos no son de ustedes, sus hijos son de Dios. Se lo voy a repetir: sus hijos no son de ustedes, sus hijos son de Dios. Entonces, Génesis capítulo 21 dice, versículo 4, que cuando Isaac nació, lo primero que hizo Abraham como padre fue ser proveedor. Entonces usted va a decir: le compró una casa en Cartagena, aleluya. Le compró una X5, santo.
le compró un BMW. No. Lo primero que hizo Isaac fue proveerle la identidad. Capítulo 21, versículo 4 dice que circuncidó Abraham a Isaac de 8 días como Dios le había mandado. ¿Qué representa la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Abraham agarró al hijo y lo marcó. Diga conmigo los padres, diga conmigo los padres. Yo voy a marcar a mi hijo con una identidad de reino. Cuando Abraham marcó, le proveyó a Isaac la identidad. Porque es que sabemos que tenemos que proveer, y el que no provee para los suyos es peor que un impío. Eso está bien, hay que trabajar, y el que no trabaja, que no coma. Santo Dios, misericordia. Pero además de proveer dinero, ¿de qué te sirve darle todo el dinero a tu hijo si se va a ir para el infierno? Ay, pastor, tenga misericordia, por Dios. ¿De qué te sirve darle todo a tu hijo si se está perdiendo, si está caminando en contravía, si no está caminando en el diseño original? ¿Hay alguien que está recibiendo esto? Sí. Abraham dijo: yo, más que dinero y que propiedades, yo necesito darle a mi hijo identidad. Si tu hijo tiene identidad y no tiene plata, con la identidad hace la plata. Si tu hijo tiene identidad y no tiene puertas abiertas, con la identidad abre puertas. Si tu hijo no tiene contactos divinos, pero tiene identidad, con la identidad gente de elevada estatura se pasará a él. Gente de elevada estatura le propondrá negocios. Gente de elevada estatura le invertirá. Gente de elevada estatura lo contratará. ¿Por qué? Porque ese es un hijo. Ese es un hijo. Está marcado con la sangre del Cordero. Está circuncidado. Está consagrado. Está apartado para cosas grandes en la tierra. Entonces, la circuncisión de un verdadero padre no la podemos entender erróneamente desde el antiguo pacto, solo física, porque el mismo Deuteronomio dice que esa circuncisión, rápido, póngame allí en la pantalla, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, es una circuncisión del corazón. Quiero enseñarle un poquitito esto, Toda familia judía tiene identidad desde niño. Usted ve los niños en zona libre en Panamá, con sus vestuarios, con el rollo de una vez, rápido, todo, su barba, toda su conducta. No hay un joven más orgulloso de su origen, de su descendencia, que un judío. Son tan orgullosos que hasta son racistas. Nosotros somos como mestizos para ellos. ¿Por qué? Porque tienen una identidad firme. Ahora, el 90% de los Nobel del mundo se lo han llevado los judíos. El 90% de los Nobel del mundo se lo han llevado los judíos. ¿Por qué? Porque tienen identidad. A los 8 días Isaac fue circuncidado. ¿Quién circuncidaba? En aquella época, ¿quién circuncidaba? ¿Qué es la circuncisión? Aquí no deben haber niños. Su niño tiene que estar en la escuela infantil. Circuncídelo desde niño a que obedezca. No voy a predicar de eso. Pero el asunto es que la circuncisión era cortar un fragmento de carne del miembro reproductor del hombre, para que físicamente fuera una señal de pacto y de bendición, pero para evitar también riesgo de enfermedad e infección. Entonces, no podía agarrar cualquier desconocido a un niño a los 8 días de nacido con unas tijeras de esas Jinsu 2000. No. Un momentico. A este niño lo circuncidas el papá. Porque solo el papá, ojalá entiendan esto que estoy hablando. Solo el papá agarra a su hijo con amor, con cariño, con paternidad, y quita todo estorbo asqueroso que interrumpe la intimidad con el Padre Celestial, Santo Dios, que interrumpe una unidad del Espíritu. Solo un padre agarra y corta con amor,
porque nuestros hijos cometerán pecados. Nuestros hijos estarán adulterando de frente, creyendo que nadie los está viendo y todo el mundo los está viendo. Nuestros hijos pueden estar naturales o espirituales en el vicio, en el alcohol, en lo que sea. Pero yo como papá circuncido a mis hijos. Y si mi hijo falló, lo corrijo, lo disciplino, lo azoto, pero lo saco apóstol. Y lo llevo a su destino de gloria. Una cosa es disciplinar con paternidad y otra cosa es disciplinar sin paternidad. Entonces, en esa circuncisión se cortaba el prepucio de la carne con el propósito de consagrarlo y separarlo para Dios. Deuteronomio 36, para que le corten el error doctrinal, que es un enredo un poco de religiones que se salen de la palabra, que están circuncidándose ahorita a los 50, 60 años y todavía están pecando y fornicando y adulterando. Deja de cuentos raros y circuncidate el corazón, hijo. El corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Para qué se circuncida? Oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien. La circuncisión es una cirugía espiritual que Dios lleva a cabo para que el pueblo pueda tener intimidad con el Padre. Hay cosas que estorban la intimidad. Hay cosas que estorban tu relación con Dios. Hay cosas que estorban tu servicio. Hay un carácter que a Dios no le agrada. Hay una perversión que a Dios no le agrada. Hay una hipocresía que a Dios no le agrada. Hay unos pensamientos asquerosos que a Dios no le agrada. El Padre Celestial hoy nos tiene que circuncidar a todos. Tú puedes engañar al pastor, hijo. Tú puedes engañar al líder. Tú puedes engañar al ministro. A Dios no lo engañas. A Dios no lo engañas. Y te digo algo de parte del Señor con temor y temblor. Si tú no te circuncidas y no circuncidas tu generación, vas a vivir constantemente en maldición. Perdóneme que usted no reciba un mensaje motivacional y que saquemos el pecado de donde sea. Pero llevo 2 semanas diciendo: Señor, santifica la iglesia. Señor, purifícala, purifícala, purifícala. Saca el pecado, saca la hipocresía, saca la liviandad, saca el adulterio, saca el pecado oculto. Pero sácalo como papá. Sácalo como papá. Es una cirugía espiritual para que haya intimidad con el Padre sin estorbo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Eso quién lo hace? Un padre. Un padre circuncida a su hijo, pero no puedes circuncidar a tu hijo si no te circuncidas tú primero y sacas esos pedazos de carnota que hay en tu oído que no te dejan oír la voz de Dios. Si no te quitas unos pedazos de carnota aquí, jóvenes no pasarán de 50 jóvenes los sábados si no se circuncidan todos. El Señor no va a dejar que se multipliquen si son copias livianas. El Señor dejará que se reproduzcan si son copias genuinas del Padre Celestial. Un padre es progenitor. Un padre es proveedor de identidad. Líderes de red que son ministros, pastores en formación. Tenemos que proveer una identidad de santidad en esta iglesia. Tenemos que proveer una identidad de ayuno, de oración, de sacrificio. No confundan el vino nuevo con liviandad espiritual. No lo confundan. El vino nuevo es sacrificio, oración, altar, devocional, meditación de la palabra y servicio.
uno como papá tiene que proveer identidad de reino a su generación. Aquí se ora antes de salir de casa, hijo. Aquí se ora antes de comer. Aquí en el momento de la alabanza me danzas, así no te guste. Pero en esta casa, como dijo los príncipes del rey allí, Josafat, juramos solemnemente buscar la presencia de Dios. Y por último, un padre es protector. Oseas capítulo 11, versículo 1. Oye, ¿puedes entender que Dios te amó? Te creó y te amó. Sí, pero pequé. Sí, pero fallé. Vas a ver hombres y mujeres de Dios con muchos defectos. Es más, me vas a ver defectos. Pero no se trata de mí, se trata de que Dios te amó. Hablaba yo con un joven que tiene un llamado grande, un propósito grande. Lo visitaba dándole un consejo, porque tengo una carga tremenda por hijos de pastores. Y yo lo miraba y le decía: jugaste con el evangelio, jugaste al pecado, estás adulterando, estás engañando a tu esposa, estás jugando con la sangre del cordero, estás mintiendo, predicas y después te vas a pecar. ¿Por qué no te quita el Señor? ¿Por qué no te corta? ¿Por qué no te cae juicio? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Alguna vez le dije: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué pusiste tu mirada en mí? Si yo fallé, si yo consumí droga, si yo estuve en el vicio, en el alcohol, si yo hacía eventos para destruir jóvenes, ¿por qué ahora he de dirigir una iglesia, una congregación? Y el Señor me decía: Marco, cuando eras muchacho, yo te amé. Y de Egipto llamé a quién. Tu hijo puede estar en la situación más terrible y deplorable que puedas ver, pero no lo veas como tú lo ves. Míralo como el Padre lo ve. El Padre lo ve con ojos de amor. El Padre lo ve con ojos de misericordia. El Padre lo ve como un diseño ya terminado. Versículo 2. Cuanto yo más te llamaba hijo, tú más te alejabas de mí. Entre más se me atravesaban las oraciones de mi abuela, de mi padre en la prisión, más pecaba, más me rebeldizaba, más escupía su rostro. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerio. ¿Por qué crees que no te cayó ese SIDA, varón? ¿Por qué crees que no te destruyó en ese accidente de tránsito ese camión? ¿Por qué crees que esa pistola no disparó? ¿Por qué crees que no te quitaron la vida en ese atraco? ¿Por qué crees que no te moriste? Debías estar muerto. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y yo pensaba y decía: Señor, salíamos en esos carros, hijos de coroneles, generales, alcoholizados por la autopista norte a 200 kilómetros por hora. Y yo decía: Señor, ¿por qué no me dejaste morir ahí? Y me decía el Señor: ahí yo estaba, ahí yo te cuidaba, ahí yo te protegía, porque yo no veía en ti ese degenerado, yo veía el apóstol que había dentro de ti.
reconoció que yo le cuidaba. Un padre es protector. Versículo 4. Ay, tan tiernos los hermanos que dicen: tráelo con cuerdas de amor. Yo los oigo orar: cuerdas de amor, Padre Celestial. Hay que leer la Biblia, hermano. Lea la Biblia para que hable coherencias. Con amor se lo digo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Oye, ¿sabe qué son las cuerdas de amor? Las cuerdas de amor fue esa enfermedad. Las cuerdas de amor fue ese divorcio. Las cuerdas de amor fue una prisión para mi padre. Las cuerdas de amor fue el quebranto y la trituración con los que el Padre te atrajo a la presencia. Sin embargo, en el versículo 8 muestra el corazón del Padre, porque hay padres aquí que hemos fallado tanto que decimos: ¿por qué tanto amor? Porque Dios es protector. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hoy el Espíritu Santo quiere tomar el corazón de los padres. La tierra temblará por la manifestación. Somos hijos del Rey, toda la tierra tiembla. El anhelo ardiente de la creación, aguardar la manifestación. Este es el tiempo de habitar. Toda la tierra temblará por la manifestación de los hijos del Rey.